¿Y si la muerte no fuera ese telón oscuro y definitivo que siempre hemos imaginado? ¿Y si lo que la ciencia empieza a desvelar cambia por completo nuestra forma de ver el final de la vida? Durante milenios, la muerte ha sido el enigma más grande de la humanidad, una frontera infranqueable envuelta en miedo y misterio. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la ciencia no solo está empujando los límites de la vida, sino también los de la muerte. Lo que antes era terreno exclusivo de la filosofía o la religión, ahora lo exploramos con resonancias magnéticas, electroencefalogramas y testimonios clínicos. Estamos a punto de desentrañar cómo la muerte no es un interruptor de luz que simplemente se apaga, sino un proceso mucho más complejo, y cómo nuestra conciencia, esa chispa que nos hace ser nosotros, podría tener un destino más allá de lo que creíamos posible. Prepárense para cuestionar todo lo que saben sobre el final. Siempre hemos pensado en la muerte como un punto y final, un instante abrupto donde la vida se detiene. Sin embargo, la ciencia nos está enseñando que la muerte es más bien un viaje, un proceso gradual y no un evento instantáneo. Es como una orquesta que se silencia poco a poco, no con un solo golpe. Los médicos y científicos, observando de cerca los momentos finales de la vida, han documentado que el cuerpo pasa por una serie de etapas y lo que ocurre en nuestro cerebro durante esas fases es realmente asombroso. Imaginen esto, el corazón deja de latir, la respiración se detiene. Para los estándares clínicos, una persona ha muerto. Pero, ¿y si les dijera que, incluso después de que el corazón se para, hay evidencia de que la actividad cerebral puede persistir? Sí, han oído bien. Estudios pioneros, como los realizados por el Dr. Sam Parnia y su equipo de la Universidad de Nueva York, han mostrado que, en algunos casos, las ondas cerebrales pueden seguir detectándose minutos después de que la circulación sanguínea al cerebro se detiene. Esto no significa que la persona esté viva en el sentido tradicional, pero abre una ventana a una pregunta fascinante: si hay actividad cerebral, ¿podría la conciencia, al menos por un tiempo, seguir existiendo? Es una idea que desafía nuestra comprensión más básica de la vida y la muerte, sugiriendo que la conciencia podría no ser tan dependiente del encendido biológico como pensábamos. Y esto nos lleva a un fenómeno que ha desconcertado a la ciencia durante décadas: las experiencias cercanas a la muerte, o SMS. Miles de personas que han estado clínicamente muertas y han sido resucitadas relatan experiencias vívidas, complejas y profundamente transformadoras. No son meros sueños o alucinaciones inducidas por la falta de oxígeno, porque a menudo ocurren cuando el cerebro no debería ser capaz de generar ninguna experiencia organizada. Hay testimonios consistentes: la sensación de salir del cuerpo y observar la escena desde arriba, el paso por un túnel oscuro hacia una luz brillante, encuentros con seres queridos fallecidos, o la revisión de la propia vida en un instante, con una claridad y una emoción intensas. Piensen en el caso de Pam Reynolds, quien en 1991 fue sometida a una operación cerebral con hipotermia profunda, donde su cerebro fue enfriado a 10 grados Celsius, su corazón y respiración se detuvieron, y su actividad eléctrica cerebral fue completamente plana. Sin embargo, ella relató con detalle lo que escuchó y vio durante la operación, incluyendo una sierra eléctrica y conversaciones entre los cirujanos, validando su experiencia con hechos objetivos. Claro, las SMS son subjetivas y la ciencia se basa en la objetividad y la reproducibilidad. Es difícil verificar estas experiencias de manera concluyente en un laboratorio. Algunos neurocientíficos buscan explicaciones biológicas, como las descargas eléctricas masivas que ocurren en el cerebro moribundo o la liberación de ciertas sustancias químicas. Sin embargo, la consistencia de los relatos a través de diferentes culturas, edades y backgrounds, y el hecho de que ocurren incluso cuando el cerebro está inactivo, plantea preguntas profundas. ¿Es posible que la conciencia sea más que un mero subproducto del cerebro? ¿Podría existir una parte de nosotros que trascienda la maquinaria física? Estas experiencias nos obligan a reevaluar nuestra comprensión de la conciencia misma y su posible independencia del cerebro físico, sugiriendo que nuestro ser esencial podría no desaparecer con el último aliento. Si la conciencia no es solo un producto del cerebro, ¿entonces qué es? Aquí es donde la ciencia, en su búsqueda de respuestas, se adentra en terrenos que, hasta hace poco, parecían más propios de la metafísica.
Algunas teorías, especialmente desde el campo de la física cuántica, están empezando a sugerir una visión radicalmente diferente de la conciencia. La física cuántica, esa rama de la ciencia que estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas subatómicas, nos ha mostrado que la realidad es mucho más extraña y fluida de lo que percibimos a diario. Conceptos como el entrelazamiento cuántico, donde partículas separadas pueden influirse mutuamente instantáneamente sin importar la distancia, o la superposición, donde una partícula puede existir en múltiples estados a la vez, desafían nuestra intuición. Algunos científicos, como el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff con su teoría de la Orchestrated Objective Reduction, proponen que la conciencia no es una propiedad emergente de las complejas interacciones neuronales, sino que es un proceso cuántico que ocurre a nivel de los microtúbulos dentro de las neuronas. Según esta visión, la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, no algo que el cerebro produce, sino algo que canaliza o experimenta. Es decir, el cerebro no sería el generador de la conciencia, sino más bien una antena o un receptor. Si la conciencia es un fenómeno cuántico fundamental, entonces sus implicaciones para la conciencia post-mortem son inmensas. Abre la puerta a la posibilidad de que la conciencia, o al menos su información esencial, no desaparezca cuando el cerebro físico cesa de funcionar. En lugar de desvanecerse en la nada, podría persistir como una forma de energía o información no localizada en un cuerpo, sino distribuida en el tejido mismo del universo. Es como si el universo fuera una vasta biblioteca de información y nuestra conciencia una onda que, al morir el cuerpo, se reintegraría en ese océano cósmico de datos. Piensen en ello como un disco duro. El cerebro es el hardware y la conciencia es el software o la información almacenada. Cuando el hardware falla, ¿desaparece la información o solo se vuelve inaccesible localmente? Estas teorías sugieren que esa información podría no destruirse, sino simplemente trascender su contenedor físico. Algunos científicos incluso especulan con que nuestra conciencia podría ser una especie de patrón energético que, una vez liberado del cuerpo, se une a un campo de conciencia universal, o simplemente se transforma en una configuración de energía diferente. Esto nos lleva a considerar que la muerte no sería el final de la existencia, sino una transformación, un cambio de estado, quizás de una forma individualizada de conciencia a una más integrada o fundamental. Es una perspectiva que da vértigo, pero que se basa en la lógica de un universo cuántico donde nada es realmente destruido, solo cambia de forma. Es emocionante especular sobre estas posibilidades, pero es crucial mantener los pies en la tierra. Las experiencias cercanas a la muerte y las teorías cuánticas sobre la conciencia nos sugieren pistas fascinantes sobre una posible continuidad, pero no son pruebas definitivas. Necesitamos muchísima más investigación, con métodos cada vez más sofisticados y rigurosos. Comprender completamente estos fenómenos exige que sigamos explorando, diseñando nuevos experimentos y abriendo nuestra mente a lo inesperado, sin caer en la pseudociencia. Esto significa que debemos evitar conclusiones apresuradas. El método científico nos enseña a ser escépticos, a buscar la evidencia empírica, a replicar resultados y a desafiar nuestras propias hipótesis. No podemos aceptar una idea solo porque sea atractiva o reconfortante. Cada afirmación, por revolucionaria que sea, debe basarse en datos sólidos y observaciones verificables. Solo así podremos avanzar de la especulación a un conocimiento real y fundamentado. La ciencia es un viaje, no un destino, y en este viaje hacia la comprensión de la muerte y la conciencia, la paciencia y el rigor son nuestros mejores aliados. Es un camino lento, lleno de preguntas, pero también de potenciales descubrimientos que podrían transformar nuestra visión del cosmos y de nosotros mismos. Lo que la ciencia moderna nos está enseñando sobre la muerte es una de las narrativas más fascinantes y esperanzadoras de nuestro tiempo. La visión de la muerte como un telón final e inmutable está siendo lentamente reemplazada por una imagen mucho más compleja y fluida. No, la ciencia no tiene todas las respuestas aún y el misterio sigue siendo profundo. Pero lo que sí nos ofrece es una ventana a la posibilidad de que la muerte no sea necesariamente el final de nuestra existencia, sino quizás un punto de transición, una transformación hacia otra forma de ser.
Esta perspectiva nos invita a reconsiderar nuestras creencias más arraigadas, a mantener una mente abierta y a mirar la vida y la muerte con una curiosidad renovada. Tal vez, el miedo a la nada se disuelva un poco, dando paso a una profunda admiración por la complejidad del universo y la maravillosa continuidad de la existencia. Es un recordatorio de que, incluso en el umbral de lo desconocido, hay belleza, misterio y, quizás, una continuidad que apenas empezamos a vislumbrar.